Hoy nos da mucho gusto recibir a Cora Maravillas, quien es instructora en psicoprofilaxis perinatal. Cora, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Enrique, muy bien, muchas gracias. Yo quisiera dar una breve semblanza de quién es Cora Maravillas. Ella es instructora certificada en psicoprofilaxis perinatal desde el año 2001. También es experta en temas de gestación, parto y posparto, así también como coach de estrategias no farmacológicas del manejo del dolor. Cora, buenos días. Muy buenos días. Hablemos de este vínculo que existe entre la madre y un hijo. Específicamente, cuando una mujer ha sido madre y de repente le dicen, aquí está tu bebé. ¿Qué pasa por la mente de la madre en ese momento? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se empieza a formar a partir de ese instante? De que mamá tiene a su Así bebé es. en sus brazos. Bueno, yo creo que por su cabeza pasan muchas cosas. Tengo aquí este bebé, ¿cómo iniciamos? ¿Cómo arrancamos la vida? Siempre les comento yo que este primer encuentro de que el bebé sale y lo tomo en mis brazos, este primer encuentro es para enamorarnos. Yo conozco a mi bebé, él me conoce a mí, nos olemos, nos sentimos nuestras temperaturas y nos vamos enamorando de este bebé. Ahí es donde empieza ese gran vínculo de amor, de afecto y de cuidado, ¿no? Oye, uno podría pensar que el bebé, que bueno, es una criatura, ¿no?, que acaba de nacer, no tendría conciencia todavía, ¿no? Ajá. Pero dicen por ahí que sí sienten, los bebés sienten en el momento en que ya están entre los brazos de la madre, ¿no? Así es un muy buen mamífero y como buen mamífero se va a guiar por su olfato, empieza a olfatear a su mamá, claro que está sintiendo. De hecho, algo muy importante es que cuando está en brazos de mamá, ese bebé empieza a regular su temperatura, su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria empiezan a entrar en sincronía junto con la de su mamá. Ok. Ajá. El papá si tiene la fortuna de estar también ahí en la sala de nacimientos, pues aunque no está tan cerca de su bebé, pero bueno, está conociéndolo también, el bebé escucha también la voz de su papá. Son como momentos de calma, de tranquilidad y de estar generando toda esta empatía de la nueva familia, ¿no? Oye, ¿cómo es que reacciona una madre ya al tener al hijo en los brazos? Porque pues nadie nos enseña a ser padres, ¿no? Nadie nos Sí. enseña, o no, nadie les enseña a ser madres. Y de repente es como tener al bebé y decir, bueno, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo trato, no? ¿Sabes cómo manejo esto? ¿Esto es el instinto? ¿Es el mucho amor de maternal? instinto. Es mucho instinto, justo te decía yo, es como un mamífero, ¿no? Es mucho instintivo. Si tú dejas una mamá sola sin que hubiera nadie, seguramente ya empieza a frotarlo, empieza a reconocer que si tiene 5 deditos en sus pies, en sus manitas, que si tiene los ojos del abuelito, las manos del papá, de verdad es instintivo por completo. Cora, vámonos un poquito más atrás. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre un parto natural y una cesárea? Para el producto, para el bebé, ¿es más traumático llegar al mundo a través de una cesárea o de un parto natural? ¿Cambia ese vínculo con la madre? ¿Se siente más agredido, por así decirlo, o no? Pues mira, hay información bibliográfica que nos menciona que entre más tiempo se separa al bebé de su mamá, se puede sentir desprotegido. Entonces, quizás no deberíamos llamarle así como total un trauma, más sin embargo, sí los periodos de separación de mamá y bebé deben ser los mínimos, para tener un bebé como más seguro. Ajá. Y en contacto siempre con la piel de su mamá, que son los beneficios, ¿no? Entonces, es bueno tener una cesárea, claro, salva muchas vidas, es excelente tener un parto natural. Ok. Creo que así lo pondríamos, ¿no? No hay que ver el lado no amigable a la cesárea. Claro. Puede ser muy amigable y el vínculo en lo posible, tratar de conservarlo. Ok. ¿En qué beneficia, por ejemplo, este primer encuentro de la madre y el niño en la vida del niño a futuro? ¿Marca, en realidad, desde ese inicio, desde ese primer momento, su vida, por Sí. así decirlo? Sí, sí lo marca, sí lo marca. Otra de las ventajas que tendríamos sería la lactancia materna. Sí. Sabemos todas las ventajas que hoy nos ofrece ese primer encuentro con la leche de mamá. Nos hace más seguros, hablando de todas las ventajas que tiene para el desarrollo esa lechita en el bebé, pues sabemos que protege su estómago, lo recubre, evita enfermedades, ¿no? Entonces sí hay muchos beneficios.
Es que hay muchos mitos, ¿no? Que dicen por ahí que si no amamantamos, bueno, no amamantan a los bebés, Ajá. pues, y de repente son como niños de fórmula, ¿no? Dicen, pues es que van a tener, seguramente va a ser más enfermizo, ¿no? No va a haber no va a desarrollar muy bien, pues, esta parte en su estómago, ¿no? A través Sí. de lo del calostro. ¿Eso es real? Sí, tiene realmente que el ver? calostro sería como la primera vacuna que mamá le está regalando a este bebé. Ok. Entonces sí tiene mucha importancia. Ok. Pues Cora Maravillas, muchísimas gracias por hablarnos de este tema. Te Al agradecemos contrario, muchas mucho gracias a ti. y pues te esperamos muy pronto para Gracias. seguir aprendiendo más de estos temas que bueno, pues para toda la gente nos interesan hablar de los niños y las madres de ahora.